Muy bienvenidos una vez más. Estoy muy contento con la recepción que han tenido los últimos vídeos. Hoy veremos una página de la historia tan oscura como intrigante, que os aseguro os va a gustar. Comienza pues otro capítulo del curioso ermitaño. Comienzos de 1939. Inmediaciones de Lhasa, capital del Tíbet. Un grupo de europeos avanza por las escarpadas montañas de este hermético reino, hacia la ciudad prohibida, a la que solo unos pocos occidentales han logrado acceder disfrazados. Pero, ¿quiénes son? ¿Y qué buscan en este apartado lugar? Todo comienza en 1938. Adolf Hitler envió una expedición nazi al Tíbet, al mando de Ernst Schäfer. Fue un famoso cazador y zoólogo alemán experto en ornitología. Ya había visitado China en su juventud. Es acompañado por otros 5 estudiosos y 20 miembros de las SS. La expedición es apadrinada por la Ahnenerbe, Sociedad para la Investigación y enseñanza sobre la herencia ancestral alemana. Su objetivo, buscar patrones en cráneos de tibetanos fallecidos, así como tomar medidas de personas vivas con la intención de buscar algún punto en común entre los habitantes del Himalaya y un ciudadano alemán común. Recabarán ejemplares disecados de más de 3.000 aves. Los expedicionarios volvieron con 400 cráneos y pieles de mamíferos, así como reptiles, anfibios y 40.000 fotos en blanco y negro. Grabarán a monjes borrachos, se inmiscuirán en su vida diaria tratando de mantener conversaciones asiduas con ellos en comidas y cenas. El objetivo de la misión es entrar en contacto con las autoridades tibetanas, buscar razas de caballos resistentes al frío ante la inminente guerra y principalmente buscar vestigios de hombres de cabellos rubios, antepasados en común con los arios. Pero, ¿quién son los arios? ¿Y qué tienen en común con los tibetanos? Durante el siglo XIX, el trabajo comparativo de los lingüistas demostró el parentesco entre la mayor parte de las lenguas europeas y un buen número de lenguas de Oriente Medio e India. Entre el antiguo avéstico, el antiguo sánscrito y los principales grupos de lenguas europeas que incluyen al latín, al griego y todas las lenguas célticas, germánicas y eslavas. Se teorizó sobre que todas estas lenguas provendrían de una sola, de una lengua llamada protoindoeuropeo. A consecuencia de migraciones provenientes del este de los montes Urales, una oleada emigraría hacia el sur de Asia, la India, Pakistán, Irán, y otra segunda oleada se desplazaría hasta el corazón de Europa. La palabra ario es derivada del sánscrito, ariya, que significaría noble o gentil. Se ha sostenido que el término fue usado como una autodesignación étnica de los protoindoiranios. De hecho, el nombre de Irán es un cognado de ario y significa tierra de los arios, Ariyán. Se pensó que pudieron llevar a cabo la conquista de territorios tan dilatados gracias a su estilo de vida nómada, el empleo del caballo y los vehículos con ruedas. Otros piensan que no pudo haber una conquista tan extensa y que las similitudes entre las lenguas se debe simplemente por contagio y contacto entre pueblos. Aquí procede el debate entre lo ario como lingüístico por un lado y como fuente de justificación racial de un pueblo superior, matriz de connotación nórdica, siendo, según los nazis, las zonas nórdicas las únicas que habrían conservado una cierta pureza contaminada en menor medida. Aquí se enlaza con la teoría de los atlantes de una raza semidivina con poderes perdidos
por la contaminación con otros pueblos, y que se debería potenciar mediante la cría selectiva y reproducción de los más puros, entre sí, para alcanzar un estatus de divinidad. Pero ¿quién inicia y desarrolla estas delirantes teorías? Durante la segunda mitad del siglo XIX, tras el romanticismo, Europa vuelve la vista a sus orígenes, al ensalzamiento nacional, así como la admiración por las culturas orientales y la arqueología, y las viejas civilizaciones. En este punto aparece Madame Blavatsky, escritora ocultista y teósofa rusa, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica. La teosofía buscaba el conocimiento de las ciencias ocultas, el espiritismo, aunar doctrinas, estudiar los principios del alma y encontrar el sentido de la vida y la verdad. Según Blavatsky, en el mundo ha habido 7 razas, además de otras no humanas como los hiperbóreos, que vivirían en el Ártico, o los lemurianos, una especie de gigantes reptiles que vivirían en el Índico. Durante la época Atlante es cuando aparecerían las razas humanas. Entre las primeras estarían los acadios o los mongoles. Después vinieron los atlantes. Se habrían destruido entre ellos y habrían mantenido relaciones promiscuas, lo que habría hecho degenerar a esas especies. La séptima raza la formarían los arios, quienes se mantendrían puros en oposición a cristianos y judíos. Los arios perdieron sus poderes mágicos sobre las fuerzas de la naturaleza y el desarrollo psíquico. En cambio, ganaron facultades de desarrollo cerebral y una inteligencia superior. Según Blavatsky, habrían vivido en la Atlántida, una antigua civilización o continente hundido bajo el océano Atlántico. El perfeccionamiento de los arios podría devolverles los poderes y en torno al año 2000 establecía la aparición de una nueva especie mejorada. A inicios del siglo XX ya proliferaban las sociedades ocultistas, tanto en Viena como en Berlín, debido a la rápida traducción de los libros de Blavatsky al alemán. Estas sociedades fusionaban unas extrañas creencias ultranacionalistas germánicas, ocultistas y antisemitas, debido en gran parte al incipiente movimiento folkisch. Guido von List fue una de las figuras más importantes del resurgimiento del neopaganismo germánico y la magia rúnica, en el final del siglo XIX y principios del XX. También destacó por sus ideas antisemitas y sus ensayos sobre la raza aria, siendo uno de los teóricos de la ariosofía. Pero quizá la mayor de las influencias del nacionalsocialismo fue la del fundador de la revista Ostara, un monje de la Orden del Císter, Georg Lanz von Liebenfels, en la cual publicaba teorías de carácter antisemita, racista y folkisch. Para él, los arios habían purificado su sangre, recuperando un cierto vigor, pero todo ya había sido degenerado por las leyes del judeocristianismo. Le repugna la cosmopolita Viena. Habla de la salvación en una lucha final entre las razas rubias frente a los subhumanos portadores de la sangre de las bestias. En 1905, desde su revista Ostara, habla de que los más puros deberían ser la clase dirigente, alentados a procrear, a llevar a cabo la poligamia para regenerar la pureza de su sangre. Para él, las clases bajas evidenciarán la inferioridad racial y deberán ser esterilizados o esclavizados. Los casamientos entre estos y aquellos ilegales, y los judíos deberán ser usados como bestias de carga, deportados a Madagascar o sacrificados y posteriormente incinerados. También concibió los Zuchtclöster, una especie de conventos donde las mujeres arias quedarían embarazadas. En 1909 recibe en su despacho la visita de un joven pintor que está buscando ejemplares atrasados para completar la colección. Su nombre, Adolf Hitler. Nacido en Austria junto a la frontera alemana, su padre, Alois, fue un encargado de aduanas. Durante gran parte de su vida, Alois
se apellidaría Schicklgruber y no recibiría el apellido de Hitler hasta mucho tiempo después. Tras varios matrimonios se casaría con Clara Petzl, la nieta de sus tíos. Esta endogamia y las frecuentes palizas de su padre Alois, el cual era alcohólico, marcarían el carácter del joven Adolf. Tras la muerte de su padre en 1903, en 1907 su madre, enferma de cáncer, es atendida en muchas ocasiones de forma gratuita y altruista por un médico judío, Eduard Bloch, para el cual Hitler quedará siempre eternamente agradecido, y más adelante le ayudará a escapar de Alemania. Sin embargo, cuando se muda a Viena a intentar probar suerte como artista, se forma el carácter enfermizamente antisemita de Adolf Hitler. Al no ser aceptado en la Escuela de Arte de Viena, trabajará limpiando la nieve, cargando maletas o como obrero de construcción. Se mudará a Múnich poco antes de la Primera Guerra Mundial, en la cual participó de manera entusiasta. Tras la derrota de Alemania, se adherirá a la teoría de la puñalada por la espalda, la cual argumentaba, con poco contacto con la realidad, que judíos, socialdemócratas y comunistas habían sido los causantes de la derrota de Alemania en la guerra, debido a las huelgas y a las peticiones de paz. Pero la guerra en esa época ya estaba claramente perdida. Después del fracaso de la rebelión de la República Soviética de Baviera, sofocada por el ejército y paramilitares, se le encomienda la misión de infiltrarse en un pequeño partido obrero. Para su sorpresa, este partido comparte sus ideas antisemitas y ultranacionalistas. Ese día, el 12 de septiembre de 1919, discute con un ponente que exige la separación de Baviera del resto de Alemania. El fundador del partido, Anton Drexler, queda sorprendido por las habilidades oratorias y le anima a unirse al partido. El 1 de abril de 1920, el Partido Obrero Alemán cambió su nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ese mismo día Hitler abandonó el ejército. En el año 21 se convierte en el líder del partido. Durante los primeros años del partido, buena parte de sus líderes eran miembros de sociedades ocultistas como la Germanorden o la Sociedad Thule. Es el caso de Dietrich Eckart, Rosenberg o Rudolf Hess. Alfred Rosenberg, el que sería el ideólogo principal directo del nazismo, había sido muy influenciado por Houston Chamberlain, quien en su obra Los Fundamentos del siglo XIX expuso el principio del pangermanismo y propugnaba la conservación de la cultura alemana, así como la lucha para mantener alejados a los elementos extraños como el judeocristianismo. Pero el punto clave es su matrimonio con Eva Wagner, la hija más joven de Richard Wagner, lo que abría la puerta a la unión entre la obra de Wagner y su círculo cercano con Hitler y el nacionalsocialismo. A pesar de el ensayo antisemita de Richard Wagner, El judaísmo en la música, en los que ataca a los judíos en general y a los compositores Giacomo Meyerbeer y Felix Mendelssohn, tuvo una gran cantidad de amigos judíos durante toda su vida, pudiendo ser más bien un ataque a personalidades concretas, aunque este es uno de los elementos enigmáticos y quizás oportunistas en la vida personal de Wagner. Quien sí fue abiertamente antisemita fue la esposa del difunto hijo del compositor, que se encargaría de llevar el festival de Bayreuth, el cual quedaría estrechamente ligado a los nazis. Para 1933, ya llegados los nazis al poder y menos de 70 años después de la creación del país, Alemania era completamente heterogénea desde el punto de vista religioso. Las confesiones principales eran la cristiana protestante y la católica, aunque también había presencia de cristianos calvinistas, judíos, masones o testigos de Jehová. Como no podían emprender un ataque directo y frontal contra la religión cristiana de la mayoría de los alemanes, optaron por avanzar en una dirección tan aviesa como pragmática, ir fusionando paulatinamente el cristianismo
con sus deformadas ideas de lo pagánico, hasta terminar desvirtuando la primera, negando los orígenes semíticos de Cristo, afirmando que era de origen ario. Para ello se emprendió el proyecto de lo que se llamaría el cristianismo positivo. Se aseguraba que todos aquellos elementos que caracterizaban al Cristo bíblico, pacifismo, sacrificio, sufrimiento y milagros, eran negativos, proponiendo a cambio otros que consideraban, según ellos, positivos. Fiestas como la Navidad quedaron suprimidas, aunque no prohibidas. Se instauraron fiestas nuevas, como la celebración de los solsticios de invierno o verano, la esvástica y la adoración a los jefes de aquel movimiento intentó infiltrarse en ceremonias como el matrimonio, el bautizo o las fiestas religiosas. Para ello se sustituyó la Federación de la Iglesia Evangélica Alemana por la Deutsche Evangelische Kirche, la Iglesia Evangélica Alemana, creación de Ludwig Müller y Joachim Hossenfelder, del movimiento Deutsche Christen, que asumía plenamente la doctrina del cristianismo positivo. Principalmente el nazismo intentó infiltrarse en el protestantismo y no tanto en el catolicismo, ya que había más recelo hacia esta ideología. Aún así, hubo muchísima oposición dentro de las iglesias protestantes y muchas de ellas ni siquiera se adhirieron a la Iglesia Evangélica Alemana, creada por los nazis. Centenares de pastores protestantes fueron encerrados en 1935, así como Heinrich Gruber creó lo que se conocería como el Büro Gruber, una oficina de ayuda a cristianos perseguidos que no tardó en extender su manto protector a los judíos, cerrándose por la Gestapo en 1940. El cristianismo positivo de los nazis fracasó y hoy es recordado como una secta apóstata entre los protestantes. La creación de una nueva religión suponía crear una especie de Vaticano, o al menos encontrarlo. Ese fue el caso del castillo de Wewelsburg, cerca de Dortmund. Himmler, quizá el mayor esotérico y fan del ocultismo de toda la cúpula del poder, estaba fascinado por las profecías y poderes mágicos, ansioso por encontrar un medio para enseñar estos valores a los soldados de las SS. Himmler comenzó a trabajar para transformar Wewelsburg en un centro de entrenamiento no militar, centrado en rituales paganos y ocultos. Pero la planta inferior del castillo fue usada para rituales de iniciación y en la superior se encontraría una sala de reuniones donde los 13 generales de las SS deliberarían acerca de todo tipo de temas. Todo ello con gran simbolismo y basado en la leyenda artúrica. Himmler consideraba a Wewelsburg como el castillo del Santo Grial, y él sería el centro y base de la ubicación de todo tipo de artefactos místicos, como la lanza del destino, el Santo Grial y un largo etcétera. Todos estos artilugios servirían para aportar un poder inusual a los nazis. Todas las sociedades ocultistas que habían proliferado desde finales del siglo XIX fueron eliminadas y sustituidas por la Ahnenerbe, y dentro de ella la Orden Negra. La Ahnenerbe también llegó a posar sus garras en el continente americano, en una búsqueda exploratoria en la ciudad de Tiahuanaco, en la actual Bolivia. Se creía que la Atlántida, al haber estado situada en medio del océano Atlántico, muchas de las personas que escaparon tras el impacto de un meteorito de aquel continente lograron crear civilizaciones como aquellas. En base a su teoría, solo los pueblos arios serían capaces de crear aquellas civilizaciones y aquellos monumentos impresionantes. Hitler carecía de una exaltación arqueológica tan acentuada como la de Himmler, llegando a decir: ¿por qué tenemos que llamar la atención de todo el mundo sobre el hecho de que no tenemos pasado? Le dijo una vez a Albert Speer. Ya es bastante malo que los romanos erigieran grandes construcciones mientras que nuestros antepasados seguían viviendo en chozas de barro.
y ahora Himmler se pone a desenterrar esas aldeas de chozas de barro, y se entusiasma con cada fragmento de vasija y cada hacha de piedra que encuentra. Los nazis, con su teoría de la Atlántida, creían que las Islas Canarias eran unos fragmentos que habían sobrevivido al hundimiento de la Atlántida, y que los guanches, los pueblos originarios anteriores a la conquista española, de los cuales se decían los archivos que eran rubios, habían sido unos descendientes del pueblo semidivino de la Atlántida. Pero el comienzo de la guerra pospuso el plan para siempre. Pero ello no impidió que Himmler visitara España en busca del Santo Grial en el monasterio de Montserrat, o visitara Toledo, antigua capital goda, y observase diversas esculturas y monumentos en el Museo Arqueológico Nacional, entre otros. Y si bien Himmler conservó el espíritu ocultista, parece ser que Hitler lo fue perdiendo o mitigando con el transcurso de los años, centrándose más en temas militares, eugenésicos o a la raza estrictamente, y no tanto en el tema ocultista. Aun con todo, podemos ver el carácter ocultista y esotérico del Tercer Reich y sus bases pseudocientíficas, que serían el prólogo de sus crímenes masivos y el lavado de cerebro sistemático en una gran parte de la población alemana y europea. Así pues, pongo el punto final a este capítulo, no sin antes recordaros que podéis suscribiros gratis al canal y apoyarlo para saber cuándo el ermitaño saca vídeo. Un abrazo y hasta pronto.